¿Qué tal están? Comentario del libro de Michel Henry, La fenomenología radical, la cuestión de Dios y el problema del mal. Ciertamente, Michel Henry es uno de los grandes filósofos del siglo XX y del siglo XXI, ya que nació en 1922 y murió en el año 2002. Fue filósofo y novelista francés y es una de las figuras principales de la fenomenología durante el siglo XX y durante este siglo XXI también, en el que sigue su influencia. Su tesis doctoral se tituló La esencia de la manifestación y se publicó en 1963, aunque pues le llevó 10 años escribirla, en el sentido de que fue incorporando muchos contenidos, analizándolos, valorándolos, etcétera. Y al final, pues su tesis doctoral fue extraordinariamente valiosa y fue admirada por los propios miembros del Tribunal de Doctorado que tuvo. Y esta tesis doctoral, La esencia de la manifestación, buscaba, desde la perspectiva de Michel Henry, superar la principal carencia, a su juicio, de toda filosofía intelectualista, que es el desconocimiento de la vida real de los individuos vivos, tal y como cada uno la experimenta desde dentro y la vive concretamente en su disposición afectiva o en su subjetividad particular. En ese sentido, hay que recordar que la fenomenología de Michel Henry, que está influenciado por Husserl y por otros filósofos fenomenólogos, es, diríamos, una fenomenología material, que se denomina de esta manera porque incide en los aspectos de la vida. En el libro que quiero comentar hoy, que es uno de los muchos que escribió Michel Henry, pues trata de la cuestión de Dios y el problema del mal. También hay que decir que el propio Michel Henry fue profesor en distintos liceos o institutos de enseñanza media, por decirlo en la terminología española, y también fue profesor de la Universidad de Montpellier, en Francia. Murió a los 80 años en el año 2002. A partir de ahora comentaré pues, algunas frases sin pretensión de exhaustividad de la teodicea en la perspectiva de una fenomenología radical, como la que él propone también, y material, y pues si me diera tiempo pues haré algunos otros comentarios de otro artículo que compone el libro, que trata sobre la cuestión de Dios y el problema del mal también. En ese sentido, el libro que voy a comentar no es muy extenso, pero realmente los dos artículos que trae es la teodicea en la perspectiva de una fenomenología radical, y el segundo sería, desde la página 35 en adelante, encaminamiento hacia la cuestión de Dios, prueba del ser o prueba de la vida. Por lo menos comentaré el primero, el que trata acerca de la teodicea. Dice o escribe el propio Michel Henry lo siguiente: ¿qué significa hablar de la teodicea en la perspectiva de una fenomenología radical? La cuestión de la justicia de Dios plantea dificultades tan grandes, se rodea de tanto misterio, incluso de escándalo, que todos los que han reflexionado sobre ella se han puesto en una situación paradójica, la de tener que justificar a Dios, liberarle de la sospecha de ser la causa del mal que hay en el mundo. Esta primera frase, que es bastante larga, pues realmente plantea el problema del mal, que ya fue tratado, por ejemplo, por Voltaire en su libro Cándido, en el que recriminaba la actitud de optimismo antropológico y optimismo ontológico que desarrolló el propio Leibniz, el gran filósofo racionalista del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ya que murió en 1716, Leibniz. Y efectivamente es incomprensible que exista el mal si partimos de la base de que Dios es un ser absolutamente poderoso, bueno, es omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, lo puede todo. Por lo tanto parece contradictorio y paradójico que permita la existencia de grandes males, de catástrofes, de muertes de inocentes, de todo tipo de guerras, de crueldades, de torturas, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues el intento de justificar a Dios ha estado presente, por ejemplo, en el cristianismo. El propio Michel Henry pues, se basó en la tradición cristiana también, en su pensamiento y en su filosofía, y podemos, diríamos, liberar a Dios de que sea la causa del mal, pero eso implica también considerar que el poder de Dios no es tal, o que no es de la misma entidad o categoría de lo que pensábamos. Por ejemplo, si analizamos lo que dice la escolástica, lo que dice Tomás de Aquino, lo que dice en general el pensamiento teológico de la Edad Media, incluidos San Agustín, incluidos San Buenaventura o incluidos otros grandes escolásticos, teólogos, como por ejemplo Juan Duns Scoto, y otros más, por ejemplo también Scoto Eriúgena, ya sobre el año 800, y podemos pensar también en Guillermo de Ockham,
aunque en Guillermo de Ockham, como parte de un voluntarismo, pues ahí quizás podía encajar mejor la doctrina del mal como algo que Dios pues no quiere influir en el sentido de que exista el mal en el mundo, y quizás ahí se podría encontrar una forma de entender mejor la realidad del mal, diríamos, en el mundo, en la realidad cotidiana. En ese sentido, el mismo Michel Henry es muy consciente de lo que todo esto implica, el problema del mal, en referencia a la relación de Dios con las personas y sobre todo a la posible existencia o no de lo divino. Y por eso, a continuación, escribe el mismo Michel Henry: resulta que este mal era justamente la objeción más grave que se podía levantar en contra de la existencia de un autor de las cosas supuestamente bueno y todopoderoso. Efectivamente, es una objeción poderosísima, porque realmente si es todopoderoso es contradictorio que no pueda disminuir el nivel del mal que existe en el mundo, que es un nivel altísimo de forma general, o reducirlo en buena medida, o incluso suprimirlo del todo. En consecuencia, esto dio lugar a que muchos pensadores a lo largo de la historia pues desarrollaran sus propias teorías al respecto. Y, por ejemplo, en el caso de Leibniz, como es evidente, él consideraba, como pensador racionalista que era, que, por supuesto, el mal podemos decir que es una falta de bien y que en el conjunto de lo que sucede en el mundo, el mal es necesario para que el mundo funcione, para que el mundo siga adelante. Y en ese sentido, quizás hay que transformar la inteligencia, la mente, para entender que lo que nos parecen males en realidad no son tales males, o sirven para la consecución de otros fines o de otros propósitos, etc. En definitiva, pues, por ejemplo, el mismo Michel Henry también lo cita a Leibniz y escribe: la teodicea de Leibniz es el ejemplo más famoso de esta problemática discursiva, que a fin de cuentas aspira a conciliar el bien y el mal, manteniendo que el primero lo es todo y lo puede todo, y que el segundo no es nada y no puede nada. Esto es mucho decir por parte de Leibniz, como es lógico, porque si es verdad que el bien puede superar al mal o puede integrarlo y transformarlo de alguna manera en algo soportable o en algo quizás que no sea tan negativo, al final la muerte, las enfermedades existen, los accidentes, las catástrofes, los naufragios, etcétera, todo tipo de accidentes existen en la vida real, y por lo tanto podemos pensar que eso es debido a una serie de causas que se pueden explicar, de causas materiales, de leyes físicas, etcétera, y también de los efectos del azar. Por lo tanto, desde esta perspectiva se puede considerar que Dios no controla el azar de la vida y simplemente marca unas líneas maestras al mundo y a la realidad, pensando desde la perspectiva leibniziana. Pero el propio Michel Henry no le parece suficiente explicación lo que él ya ha planteado, y sigue escribiendo: la fenomenología comienza poniendo fuera de juego todas las interpretaciones y todas las hipótesis para volver a las cosas mismas y atenerse a los fenómenos en su desnudez. Escribe: en ese caso, o en este caso, al mismo mal, al sufrimiento y al dolor en su inmediatez. Dice: en su presencia incontestable. Efectivamente, al final, además de las interpretaciones que se pueden hacer del mal, de lo negativo de la vida, pues el sufrimiento y el dolor son algo incuestionable, que existe en la realidad. Y es verdad que hay estrategias para disminuir ese sufrimiento, ese dolor, pero esas estrategias no son absolutas y no eliminan todo tipo de dolor y todo tipo de sufrimiento. Y eso ya plantea interrogantes a nivel consciente, a nivel intelectual, a nivel cognitivo, que pues no pueden ser resueltos desde una perspectiva puramente teológica o puramente, diríamos, basada en planteamientos doctrinales, bien sea del cristianismo, en sus distintas manifestaciones, como es el protestantismo, el catolicismo, etc. Y en ese sentido, ahí se plantean una serie de problemas que parecen quizás insolubles desde una perspectiva exclusivamente teológica. Y sigue escribiendo en otra frase Michel Henry: si por tanto el mal puede y tiene que ser reconocido como inevitable o como necesario, es en él, en su sustancia y en cierto modo en su carne fenomenológica, donde tiene que operarse este reconocimiento. Efectivamente, porque al final el mal se sustancia en una realidad material. Por lo tanto, la materialidad del mal, de lo negativo, es algo evidente a los sentidos y es algo evidente a la propia mente humana, que analiza, que observa la realidad, y por tanto hay que reconocer que el mal existe.
Otra cuestión es que lo podamos superar, que lo podamos integrar en nuestra propia vida de alguna forma, superándolo a través de la acción, a través de una mentalidad que supere los males, una mentalidad positiva, pero todo eso hay que reconocer que existe, eso es algo incuestionable. Y no solamente desde un punto de vista puramente conceptual, sino la superación desde un punto de vista también afectivo, psicológico, también ético de alguna manera, etc. Y pues el mismo Michel Henry continúa. De entrada, la fenomenología, escribe, ya se ha privado de todos los principios y de todas las mediaciones conceptuales, de todas las argucias con las que estaríamos tentando de tomar cualquier cosa como si fuese el mal y así poder escribirlo de nuevo o poderlo escribir de nuevo en un orden de cosas bueno en sí. Realmente, pues efectivamente, realmente la fenomenología no quiere escapar del mal o no quiere huir del mal o simplemente manipular el mal para que no parezca que es mal, sino aceptarlo como una realidad que no podemos negar. En ese sentido, pues todo esto da mucho que pensar a un nivel cognitivo y desde un punto de vista fenomenológico es analizable. Por eso también él se pone en contra de la actitud optimista de Leibniz, del optimismo ontológico y antropológico que plantea Leibniz y asimismo lo señala el propio Michel Henry en otro fragmento del libro, en otra frase en la que dice, podríamos, escribe, incluso pensar que los esfuerzos para una validación racional del mal tienen algo de chocante, como cuando Leibniz afirma que a los ojos de la suprema providencia y para la decisión última que ésta toma respecto a los hombres, respecto a su salvación o a su condena, y ahora vienen palabras entrecomilladas que son del propio Leibniz, los hombres son escogidos y colocados no tanto según su excelencia como conforme a la conveniencia que tienen con el plan de Dios. Esto parece absurdo porque realmente esto es indicar que el providencialismo que también desarrolló Pablo de Tarso, San Pablo, diciendo que los seres humanos se salvan por la gracia, es algo parecido a lo que está señalando, a mi juicio, el propio Leibniz. Porque si todo depende de la gracia divina, el que seamos salvados o no, como señalaba Pablo de Tarso, o en cierta medida también San Agustín, pues parece que el planteamiento leibniziano se está ajustando a lo que dice San Pablo y a lo que dice el agustinismo. Y me parece que es algo incoherente porque la providencia sería entonces algo que no tiene explicación, algo ilógico, algo que sabe Dios supuestamente lo que significa, pero que los seres humanos no lo conocemos. ¿Por qué tiene que existir la gracia divina y en qué se basa esa gracia divina? O simplemente es un acto gratuito de la divinidad que no se mide por el valor de bondad de las acciones humanas o el valor de maldad de las acciones humanas. Eso también sería otra cuestión que requeriría otras muchas discusiones y análisis muy profundos. Por otra parte, también todo esto pues, le parece, yo creo que extraño al propio Michel Henry y sigue escribiendo. Sin embargo, es preciso observar que las especulaciones más creativas de las mentes más ingeniosas nunca son tan libres como parecen. Y sigue escribiendo. Quiero decir, independientes respecto a los fenómenos que a fin de cuentas tienen como único objetivo justificar. En efecto, realmente es una forma de eludir el problema del mal, decir que pues, se basa en la providencia divina para encontrar pues, una mejor solución a los problemas de la vida humana y al final lo que predomina es el bien o lo que vence es el bien sobre el mal y en ese sentido parece que se justifica la existencia del mal, pero serían unas explicaciones más bien a posteriori, en cierto sentido, aunque también pueden ser entendidas como algo a priorístico para justificar la bondad divina. Depende el ángulo en que se analice la cuestión. Y pues realmente el propio Michel Henry pues considera que la Teodicea de Leibniz, este libro magnífico de Leibniz, pues no se escapa de esta regla, porque dice, se relaciona, escribe, de dos formas distintas con los fenómenos, en la medida en que decide legitimar el mal y el sufrimiento. Se encuentra obligada a tomar en consideración los datos de la experiencia y sus características. Por lo tanto, Leibniz efectivamente legitima el mal y el sufrimiento como algo necesario para que al final triunfe el bien. Y esto es difícilmente entendible desde una perspectiva puramente psicológica o puramente analítica o puramente racional, podemos decir. En cualquier caso,
realmente es lo que se puede plantear. Y pues también el propio autor, el propio Michel Henry, pues habla de más matices de la teodicea que pueden integrarse dentro de un análisis fenomenológico, de una referencia fenomenológica, y que conviene reflexionar sobre estos aspectos de la teodicea a nivel fenomenológico. Y por eso dice, refiriéndose al optimismo antropológico y al optimismo, diríamos, ontológico de Leibniz, lo siguiente: su consideración me permitirá justificar todo mi proceder. Escribe Michel Henry: tratar la justicia de Dios no solo desde un punto de vista fenomenológico, sino desde el punto de vista de lo que yo llamo, contra la fenomenología histórica, ahora clásica, una fenomenología radical. Efectivamente, se puede partir desde distintos puntos de vista y pues realmente es evidente que Leibniz parte del mal en el mundo, que existe, eso lo reconoce al menos, que existe. El problema es que lo justifica desde una visión más amplia de lo que entiende que es la realidad del mundo el propio Dios, la propia divinidad, desde un planteamiento puramente racionalista. No hay que olvidar que Leibniz es un filósofo racionalista que considera que Dios existe y está en la línea, en ese sentido, de Descartes, o ya no tanto de Spinoza, porque Spinoza es un pensador ya que podemos considerar pues panteísta, con lo cual Spinoza dice que Dios o naturaleza o Dios es lo que existe. Eso ya sería algo diferente al cristianismo que afirman, por ejemplo, Descartes o Leibniz. En cualquier caso, pues realmente el mismo Michel Henry considera lo siguiente cuando habla de que se parte del mal en el mundo por parte de Leibniz. Dice o escribe: simple tautología se diría, ni mucho menos. El mal, y por esto entenderemos a partir de ahora de forma exclusiva el sufrimiento entonces justamente no está en el mundo, de forma que hablar de sufrimiento en el mundo como si este fuera su lugar de origen o su sitio natural significa modificar completamente, sin darse siquiera cuenta, lo que se quiere tratar, falsearlo y desnaturalizarlo. En ese sentido, lo que quiere decir es que realmente no es el lugar natural del mundo el que sea un mundo de sufrimiento. Eso ha sido causado por una serie de circunstancias, del azar del mundo, de la realidad, de los problemas, de que somos seres mortales, finitos, pero podría imaginarse un mundo en que no hubiera tantísimo sufrimiento, tantísimo mal, y que eso pudiera ser solucionado, bien sea por la entidad divina o de otras formas, ¿no? Y en ese sentido, por eso el mismo Michel Henry insiste en otras cuestiones. Por ejemplo, escribe: explicar un fenómeno travestido en su misma donación, en su fenomenalidad, un fenómeno ya hecho extraño a su verdadera esencia, significa meterse por un camino que nos desvía en lugar de llevarnos ahí donde queremos ir. Realmente podemos decir que hay un mundo de la representación en la que se puede entender que existe el mal, pero esa representación del mal pues hay que explicarla desde otras perspectivas y no desde una perspectiva puramente divina, podríamos decir. Entonces, de lo que se trata es de que, según Michel Henry, hay que establecer pues cómo es el mundo que determina toda la problemática de Leibniz, el mundo y no el sufrimiento ni el mal. Ahí la raíz de la cuestión es entender cómo es el mundo, y el mundo tiene bienes y males. Por lo tanto, sería otra posibilidad de análisis desde un punto de vista fenomenológico también. Como se puede observar, estas cuestiones son muy complejas, pero pues realmente la perspectiva de Leibniz pues es una perspectiva generalista, holística, porque el propio Leibniz llega a decir que el universo, cualquiera que sea, es todo una pieza y nada puede mudarse o cambiarse en el universo como no se puede en un número, salvo su esencia. Y lo que viene a plantear el propio Leibniz, como también señala el mismo Michel Henry, es que lo que quiere decir Leibniz es que el mundo solo se puede cambiar de forma global, por otro mundo, por otra serie de causas y efectos. Y eso sería una forma quizás de reducir el mal o de evitar el mal y el sufrimiento, tal vez. Como se puede observar, también el propio Leibniz plantea que es el mejor de los mundos posibles, porque habría otros mundos contingentes posibles también. Y en ese sentido Dios tendría la capacidad de haber creado otro mundo
más perfecto en el que no existiera el sufrimiento y el mal también, por ejemplo. En fin, son muchas cuestiones las que se plantean o se suscitan analizando los planteamientos acerca del mal de la Odisea de Leibniz, como muy bien analiza y observa Michel Henry. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.